En la primera parte de nuestra exploración, descubrimos cómo el cuerpo humano es un templo sagrado, lleno de símbolos y significados que nos conectan con la naturaleza divina. Ahora, vamos a profundizar en la función de la glándula pineal y su papel en la iluminación espiritual. La sabiduría antigua nos enseña que la glándula pineal es el centro de la intuición y la percepción espiritual. Es el lugar donde se produce la unión entre el alma y el espíritu, permitiéndonos acceder a estados de conciencia más elevados y experimentar la realidad divina. La glándula pineal, ese pequeño órgano ubicado en el centro del cerebro, es considerado por muchos como la puerta de la iluminación. Según la tradición esotérica, esta glándula es el vehículo mediante el cual el alma puede comunicarse con el espíritu divino. Desde tiempos ancestrales, las tradiciones espirituales han buscado comprender el papel del ser humano en el vasto entramado del universo. A través de símbolos, mitos y enseñanzas, se han explorado las conexiones entre lo físico y lo espiritual, lo temporal y lo eterno, ofreciendo claves para la evolución de la conciencia. Estas enseñanzas antiguas nos invitan a reflexionar sobre el fuego espiritual que habita en todas las cosas vivientes, un fuego que desciende para manifestarse en los mundos inferiores y asciende como un impulso de retorno hacia lo divino. A través de la senda de evolución de todas las cosas vivientes, se basa en elevar el fuego espiritual que, al descender, hizo posible su manifestación en los mundos inferiores. A medida que este fuego asciende, les permitirá volver a estar en armonía con los mundos superiores. Este concepto se refleja en el mito de la fuerza vital que desciende y toma el gobierno de los mundos, un tema común en las tradiciones espirituales de todos los pueblos civilizados de la Tierra. La figura de Hiram Abiff, quien construyó el templo masónico y fue muerto por los 3 vehículos que él había formado, tiene similitudes con la figura de Cristo, muerto por los pecados del mundo. Además, la serpiente es un símbolo común en muchas culturas para representar a los salvadores del mundo, ya que este fuego espinal es una fuerza enroscada y serpentina que se encuentra en todas partes del mundo. La mediumnidad y la clarividencia son 2 conceptos distintos que se relacionan con la percepción de los mundos invisibles. Un medium es alguien que permite que las inteligencias desencarnadas se comuniquen a través de él, mientras que un clarividente es alguien que ha elevado la fuerza espinal serpentina al cerebro a través de su desarrollo espiritual, lo que le permite percibir los mundos invisibles con la ayuda del tercer ojo o la glándula pineal. La glándula pineal es un órgano de conciencia que, hace millones de años, conectaba al hombre con los mundos invisibles. Sin embargo, este órgano se cerró durante el periodo de evolución humana cuando los órganos sensoriales perceptores del mundo objetivo comenzaron a desarrollarse. Los ocultistas, sin embargo, pueden volver a abrir el tercer ojo a través de un proceso de desarrollo espiritual que implica disciplina y práctica. La conexión entre el cerebro y el sistema reproductivo es fundamental para entender por qué el cerebro es considerado un sistema generativo positivo. El cuerpo humano es un universo en miniatura, con sus propios mundos, planos, dioses y diosas. Las células que componen el cuerpo humano son como los habitantes de este universo, y están agrupadas en diferentes reinos, naciones y razas. La conciencia es la fuerza que guía y dirige el funcionamiento del cuerpo humano, y es la que da sentido y propósito a la existencia de este universo en miniatura. La idea de que yo soy esta conciencia sugiere que la conciencia individual es la que sostiene y lleva consigo su propio universo, con todos sus sistemas solares y mundos, cada vez que se mueve y actúa. En este sentido, los seres humanos somos células individuales en el cuerpo de una creación infinita, que se mueve a sí misma a través de la infinitud a una velocidad desconocida. Esta idea nos invita a considerar nuestro lugar en el universo y nuestra conexión con todo lo que existe. Nuestras vidas individuales son solo una pequeña parte de la infinita vida que circula y palpita a través del universo. El tercer ventrículo irradia energía entre los ojos y justo arriba de la nariz. En este lugar hay una dilatación en el hueso frontal del cráneo conocida como el seno frontal. La ligera comba producida por esta dilatación es considerada en frenología como el asiento de la individualidad. Este lugar es significativo en varias tradiciones espirituales. En el budismo, se coloca una joya en la frente de los budas en este punto. En el antiguo Egipto, la serpiente se levantaba de la corona en este mismo lugar.
Varias escuelas de misterios enseñan que este es el sitio de Jehová en el cuerpo humano, es decir, el lugar donde reside la conciencia divina. Esta idea sugiere que este punto es un centro de conexión con lo divino y que la energía que irradia desde aquí es fundamental para la evolución espiritual del ser humano. Aunque la función del sistema generativo se realiza a través de los órganos físicos, su centro de conciencia, que es una parte del espíritu del hombre, se encuentra localizado en un mar de éter azul en el centro del seno frontal. Este lugar es conocido como el velo de Isis, un término que se refiere a la diosa egipcia Isis, que simboliza la sabiduría, la magia y la espiritualidad. El velo de Isis es considerado un lugar sagrado, donde se encuentra la conciencia divina y la conexión con lo espiritual. En este sentido, el velo de Isis es un símbolo de la conexión entre lo físico y lo espiritual, y representa la puerta de entrada a la conciencia superior y la iluminación espiritual. Cuando se estudia el cuerpo humano de manera clarividente, se puede ver un centro o punto negro que no puede ser analizado de manera convencional. Este punto se relaciona con el monte Palatino de la antigüedad, sobre el cual se construyeron los templos de Júpiter y Juno. En el cuerpo humano, la estructura del hueso del paladar se asemeja a una colina, y justo arriba de ella, en línea recta, se encuentra un punto que se corresponde con el monte Palatino. Este punto es considerado un centro de energía y conciencia en el cuerpo humano. La conexión entre el monte Palatino y el cuerpo humano sugiere que hay una relación profunda entre la anatomía humana y la geografía sagrada de la antigüedad. Esto puede indicar que el cuerpo humano es un microcosmos del universo, y que los centros de energía y conciencia en el cuerpo humano se corresponden con lugares sagrados en la Tierra. Las dos órbitas de los ojos se corresponden con Júpiter y Juno del mundo antiguo. La cruz, como símbolo, representa el cuerpo humano. La parte superior de la cruz simboliza la cabeza del hombre, erguida sobre la línea horizontal de los dos brazos abiertos. Las grandes iglesias y catedrales del mundo han sido construidas en forma de cruz, y en la parte superior, donde estaría la cabeza, se encuentra el altar con velas encendidas. Estas velas simbolizan los centros espirituales que se encuentran en el cerebro, como los chakras o centros de energía. Esta correspondencia entre la arquitectura sagrada y el cuerpo humano sugiere que hay una relación profunda entre la espiritualidad y la anatomía humana. Los templos y catedrales pueden ser vistos como una representación del templo interior del cuerpo humano, y las velas encendidas como una metáfora de la iluminación espiritual. La costumbre de colocar una ventana sobre el altar en las iglesias y catedrales sugiere la importancia del lugar que se encuentra en la parte superior del cráneo, considerado como la habitación superior o el Sanctum Sanctorum del templo masónico. Solo aquellos que son puros de corazón pueden aspirar a acceder a este lugar sagrado. El hueso esfenoide, que tiene forma de ala, es considerado como el escarabajo egipcio que lleva en sus garras el cuerpo pituitario. Además, en la parte superior del cráneo, se encuentran las centelleantes chispas de la inmortalidad localizadas en el seno frontal. Estas chispas simbolizan la conexión con lo divino y la posibilidad de alcanzar la inmortalidad espiritual. En este contexto, el cráneo es visto como un templo sagrado que alberga la conciencia y la esencia divina del ser humano. La ventana sobre el altar representa la conexión entre lo material y lo espiritual y la posibilidad de acceder a estados de conciencia más elevados. En las mitologías antiguas, se nos cuenta que los dioses descendían del cielo y se mezclaban con los humanos, enseñándoles artes y ciencias. De manera similar, los poderes divinos del ser humano descienden del mundo celestial de su cerebro para realizar la obra de construir y reconstruir las sustancias naturales. Se nos dice que al final de la evolución del cuerpo humano, éste se disolverá lentamente y regresará al cerebro, que es el origen de la conciencia y la esencia divina del ser humano. Esta idea sugiere que el cuerpo humano es una manifestación temporal de la conciencia divina, y que al final de su ciclo de vida, regresará a su fuente original. Esta perspectiva esotérica ve el cuerpo humano como un vehículo para la expresión de la conciencia divina, y sugiere que la evolución del ser humano es un proceso de retorno a su origen divino. El cuerpo humano, en su evolución final, regresará a su origen divino, disolviéndose hasta que solo queden 7 centros globulares irradiando 7 sentidos de percepción perfectos.
Estos centros globulares representan los espíritus ante el trono, que son los salvadores enviados al mundo para redimirlo. La redención se logra a través de los 7 periodos de desarrollo del ser humano, que corresponden a los 7 centros de energía o chakras en el cuerpo humano. Cada uno de estos periodos representa una etapa de crecimiento y evolución espiritual, y el objetivo final es alcanzar la perfección y la unión con lo divino. La idea de los 7 centros globulares y los 7 sentidos de percepción perfectos se relaciona con la concepción esotérica de la evolución espiritual del ser humano, y sugiere que el objetivo final de la vida es alcanzar la iluminación y la unión con lo divino. El ser humano es como una planta invertida, que se nutre del sol en lugar de la tierra. Al igual que la vida de una planta asciende por su tronco para nutrir sus ramas y hojas, la vida del ser humano, que se origina en el cerebro, desciende para producir el mismo resultado. Esta vida descendente se simboliza por el mundo de los salvadores, que descienden al mundo para sacrificarse por la humanidad. La idea es que la vida divina, que se origina en la conciencia superior, desciende al mundo material para iluminar y redimir a la humanidad. Esta metáfora de la planta invertida sugiere que el ser humano es un ser espiritual que se conecta con la fuente divina a través de su cerebro, y que su vida y propósito están orientados hacia la realización de su naturaleza divina. Más tarde, estas vidas descendentes regresan al cerebro, donde glorifican al hombre ante todos los mundos de la creación. Con esto, concluimos nuestra consideración sobre el cerebro. Ahora, pasaremos a considerar la otra parte maravillosa del ser humano, la espina dorsal. Esta es la parte 3 de nuestra exploración. La espina dorsal es una estructura compleja y fascinante que desempeña un papel crucial en la función y el bienestar del ser humano. A continuación, exploraremos su naturaleza y significado en el contexto de la espiritualidad y la conciencia humana. La espina dorsal es una estructura que conecta los dos mundos, el cielo, la conciencia superior, y la esfera de la oscuridad, el mundo material. Está compuesta por una cadena de 30 segmentos que protege en su interior a la médula espinal. En el simbolismo religioso de los antiguos, la espina dorsal se consideraba una escalera o camino en espiral que conectaba la tierra con el cielo. A menudo se la mencionaba como la serpiente o la vara o cetro de poder. En la tradición hindú, se enseña que hay 3 canales o tubos distintos en el sistema espinal, que se llaman Ida, Pingala y Susumna. Estos canales se consideran fundamentales para la práctica del yoga y la meditación, y se cree que son los conductos por los cuales fluye la energía Kundalini, la energía divina que se encuentra en la base de la columna vertebral. Los canales Ida, Pingala y Susumna conectan los centros inferiores generativos del cuerpo con el cerebro, permitiendo la circulación de la energía Kundalini y la conexión con la conciencia superior. En la mitología griega, este concepto se simbolizaba por el caduceo, un bastón largo que llevaba Hermes, el mensajero de los dioses. El caduceo se compone de un bastón largo, Susumna, que termina en una perilla, la médula, oblongata, y tiene 2 serpientes enroscadas a cada lado de la perilla, que representan los canales Ida y Pingala. La perilla en el centro de la médula oblongata se considera un punto clave en la conexión entre el cuerpo y el cerebro, y se asocia con la glándula pineal y la conciencia superior. La simbología del caduceo sugiere que la conexión entre el cuerpo y el cerebro es fundamental para la comunicación con lo divino y la realización de la conciencia superior. Las alas arqueadas que rodean el báculo del caduceo representan los 2 lóbulos cerebrales. Enroscadas alrededor del báculo, en forma de espiral, están las 2 serpientes, una negra y la otra blanca, que simbolizan los canales Ida y Pingala. En la mitología hindú, hay una leyenda relacionada con la diosa Kundalini, que describe su descenso del cielo a la tierra a través de una escalera o cuerda. Esta leyenda se puede interpretar en términos de embriología, donde la escalera o cuerda representa el cordón umbilical y la isla flotante representa el plexo solar. Cuando la escalera es cortada y se desconecta del cielo, la diosa Kundalini huye aterrorizada y se refugia en una caverna, que representa el plexo sacro. Allí, ella se oculta a la vista de los hombres, lo que simboliza la retirada de la energía Kundalini a la base de la columna vertebral, donde permanece dormida hasta que es despertada a través de prácticas espirituales. Al igual que la diosa japonesa Amaterasu, que debe ser sacada de su caverna para que el mundo sea iluminado,
La energía Kundalini debe ser despertada y dirigida hacia arriba a través del canal espinal central, Sushumna. La palabra Kundalini significa fuerza serpentina o gas enroscado, y se refiere a una energía latente que se encuentra en la base de la columna vertebral. Según los sabios orientales, esta energía puede ser dirigida hacia arriba a través de la práctica espiritual y la meditación. Cuando la energía Kundalini llega al cerebro, abre el centro de la conciencia espiritual y la percepción interna, llevando consigo la iluminación espiritual. Esto se refiere a la experiencia de la unión con lo divino y la realización de la verdadera naturaleza del ser humano. El sistema cultural que permite el despertar y la dirección de la energía Kundalini es una enseñanza secreta y sagrada de los santos orientales. Ellos saben que esta fuerza serpentina no solo conduce a la iluminación espiritual, sino que también puede ser mortalmente destructiva si no se maneja con cuidado y sabiduría. La serpiente es un símbolo de la energía Kundalini, y como tal, representa tanto la posibilidad de la transformación y la iluminación como la posibilidad de la destrucción y la muerte. Los santos orientales enseñan que es necesario abordar esta energía con respeto, humildad y sabiduría para evitar sus peligros y aprovechar sus beneficios. Aunque los conocimientos superficiales y fragmentarios del ocultismo oriental están llegando cada vez más al mundo occidental, lamentablemente esto también trae consigo sufrimientos y males innecesarios. Esto se debe a que estas grandes verdades, cuando caen en manos de individuos que no las comprenden o no las aplican correctamente, pueden destruir la inteligencia y la razón. A lo largo de la columna vertebral hay una serie de nervios, ganglios y plexos que juegan un papel importante en el simbolismo religioso. Estos centros nerviosos se asocian con diferentes aspectos de la conciencia y la espiritualidad, y se consideran puntos clave en el desarrollo espiritual y la iluminación. Es importante tener en cuenta que el conocimiento esotérico debe ser abordado con respeto, humildad y sabiduría, y que su aplicación incorrecta puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, se nos dice que los antiguos judíos llamaban al plexo sacro y al ganglio sacrocoxigeo las ciudades de Sodoma y Gomorra. Esto sugiere que estos centros nerviosos se asocian con aspectos de la conciencia y la espiritualidad que están relacionados con la purificación y la transformación. Además, hay un pequeño plexo en la región de los riñones llamado plexo sagitario, al cual los antiguos llamaban la ciudad de Tarso. Según la tradición cristiana, fue en Tarso donde San Pablo luchó con las bestias, lo que se puede interpretar como una metáfora de la lucha espiritual que se libra en este centro nervioso. Estos ejemplos ilustran cómo los antiguos asociaban los centros nerviosos del cuerpo con conceptos espirituales y simbólicos, y cómo estos conceptos se pueden encontrar en las tradiciones religiosas y esotéricas de diferentes culturas. Según el ocultismo superior, las flores de loto o centros nerviosos de la columna vertebral actúan como polos negativos que se relacionan con los 7 grandes centros positivos de conciencia localizados en el cerebro. Estos 7 centros cerebrales funcionan en armonía con los centros nerviosos de la columna vertebral, que actúan como receptores y transmisores de la energía espiritual. En otras palabras, los centros nerviosos de la columna vertebral son como antenas que reciben y procesan la energía espiritual que fluye desde los centros cerebrales, y viceversa. Esta relación entre los centros nerviosos de la columna vertebral y los centros cerebrales es fundamental para la comprensión de la anatomía esotérica del ser humano y la naturaleza de la conciencia espiritual. De manera similar a como los 7 espíritus ante el trono funcionan a través de los cuerpos planetarios, el discípulo es advertido de que no debe trabajar directamente con los centros nerviosos de la columna vertebral, sino que debe enfocarse en los centros gobernantes del cerebro. Esta advertencia se puede interpretar como una metáfora para la importancia de enfocarse en la conciencia superior y la guía interna, en lugar de dejar que las emociones y los deseos inferiores controlen nuestras acciones. La mención al caminar errante de los hijos de Israel sugiere que el discípulo debe evitar el error de los israelitas, que vagaron por el desierto durante 40 años antes de encontrar su tierra prometida. De manera similar, el discípulo debe evitar el error de enfocarse en los centros inferiores y, en su lugar, debe buscar la guía de los centros superiores del cerebro. El peregrinaje de los maometanos a la Meca, los peregrinajes interminables de los santos hindúes de un templo a otro, y el vagar de los israelitas por el desierto, todos estos representan simbólicamente el peregrinaje del fuego espiritual Kundalini a través de los centros nerviosos de la columna vertebral.
Según ciertas instrucciones y prácticas espirituales, la fuerza Kundalini es llevada a través de estos centros nerviosos, uno tras otro, hasta que se alcanza una visión clara y luminosa. En este estado, se ven flores luminosas que emanan rayos de luz, semejantes a pétalos, cada uno representando un aspecto diferente de la conciencia espiritual. Este proceso de activación de los centros nerviosos y la elevación de la conciencia espiritual es considerado un camino hacia la iluminación y la realización de la verdadera naturaleza del ser humano. Los lotos, que representan los centros de energía en el ser humano, tienen diferentes números de pétalos según las ramificaciones nerviosas que dependen de ellos. Según la tradición esotérica, el Logos, principio creador del universo, cuando llegó el momento de crear el universo material, entró en un estado de profunda meditación y concentración. En este estado, el Logos enfocó su pensamiento en los 7 centros semejantes a flores de los 7 mundos. Estos 7 centros, también conocidos como chakras, son puntos de energía que se encuentran a lo largo de la columna vertebral y que están relacionados con diferentes aspectos de la conciencia y la espiritualidad. La fuerza vital que se originó en el cerebro, que es considerado el gran mundo superior, descendió gradualmente a través de los diferentes planos y niveles de conciencia, manifestándose finalmente en el universo material. Esta idea se basa en la concepción esotérica de que el universo se creó a través de la meditación y la concentración del Logos, y que la fuerza vital que fluye a través de los diferentes planos y niveles de conciencia es la misma que se encuentra en el corazón del universo. Al penetrar en las flores de loto, una por una, el Logos dio nacimiento a los mundos inferiores. Finalmente, cuando el fuego espiritual penetró en el mundo físico, más bajo de todos, éste fue creado, y su fuego se estableció en la base de la espina dorsal. Cuando el mundo regresa a su estado original y el Logos vuelve a ser supremo en conciencia, será porque ha retirado la vida de estos 7 centros, comenzando por los inferiores y llevándolos nuevamente al cerebro. Esto sugiere un proceso de retractación o absorción de la energía espiritual, que se retira de los centros inferiores y regresa a su fuente original en el cerebro. La senda de evolución de todas las cosas vivientes es el elevar el fuego espiritual que, al descender, hizo posible su manifestación en los mundos inferiores. Al ascender, este fuego les permitirá volver a estar en armonía con los mundos superiores. Este mito de la fuerza vital que desciende y toma el gobierno de los mundos es común a todos los pueblos civilizados de la Tierra. La figura de Hiram Abif, quien construyó el templo masónico y fue muerto por los 3 vehículos que él había formado, tiene similitudes con la figura de Cristo, muerto por los pecados del mundo. La serpiente es un símbolo común en muchas culturas para representar a los salvadores del mundo, ya que este fuego espinal es una fuerza enroscada y serpentina que se encuentra en todas partes del mundo. Es importante destacar la diferencia entre un médium y un clarividente. Aunque para la mayoría de las personas no hay ninguna diferencia, para el místico, estas 2 fases de la vista espiritual están separadas por los límites de las etapas totales en la evolución humana. Un clarividente es alguien que ha elevado la fuerza espinal serpentina al cerebro a través de su desarrollo espiritual. Esto le ha permitido merecer el derecho de percibir los mundos invisibles con la ayuda del tercer ojo o la glándula pineal. La glándula pineal es un órgano de conciencia que, hace millones de años, conectaba al hombre con los mundos invisibles. Sin embargo, este órgano se cerró durante el periodo de evolución humana cuando los órganos sensoriales perceptores del mundo objetivo comenzaron a desarrollarse. Esto marcó un cambio en la conciencia humana, y el acceso a los mundos invisibles se volvió más limitado. Los ocultistas, sin embargo, pueden volver a abrir el tercer ojo a través de un proceso de desarrollo espiritual que implica disciplina y práctica. Una vez abierto, este ojo les permite explorar los mundos invisibles. Es importante destacar que el clarividente no nace con esta capacidad, sino que se la desarrolla a través de años de autopreparación y esfuerzo. Por otro lado, el médium puede obtener resultados rápidos, a veces en solo unos días, mediante prácticas como sentarse en una habitación a oscuras o realizar rituales específicos. Esta diferencia entre el clarividente y el médium sugiere que la capacidad de percibir los mundos invisibles puede ser desarrollada de diferentes maneras, y que la práctica y la disciplina espiritual son fundamentales para alcanzar una verdadera clarividencia. El médium utiliza el plexo solar como un espejo,
y en sus nervios sensibles se reflejan imágenes y escenas registradas en los planos invisibles. Esto se logra a través del bazo, que actúa como un portal entre el cuerpo físico y el cuerpo etérico. Al permitir la entrada de inteligencias desencarnadas en su constitución espiritual, el médium puede experimentar fenómenos psíquicos como oír voces y otras manifestaciones. La escritura automática es un ejemplo de esto, donde el brazo etérico de una inteligencia extraña toma control temporal del brazo físico del médium. Sin embargo, esto solo es posible si el médium logra separar su doble etérico del brazo físico, ya que dos entidades no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. La separación periódica de las fuerzas vitales del brazo puede tener consecuencias desastrosas. La mediumnidad puede llegar a tener consecuencias graves, como la parálisis, debido a que es una práctica antinatural para el ser humano. Por otro lado, la clarividencia es el resultado natural del crecimiento y desarrollo de la naturaleza espiritual. Es mucho más común encontrar médiums que clarividentes, ya que la mediumnidad puede ser alcanzada por personas con habilidades naturales, pero no necesariamente con un desarrollo espiritual profundo. En cambio, la clarividencia solo se puede alcanzar a través del autodominio y el ejercicio de un gran poder interior. Mientras que las personas más débiles, enfermas y nerviosas pueden tener éxito como médiums, el clarividente desarrolla su mente y su espíritu a través de la disciplina y la práctica espiritual. Esto sugiere que la clarividencia es un estado más elevado y más difícil de alcanzar que la mediumnidad. Mientras que el clarividente llena su mente con conocimientos beneficiosos, la primera instrucción que se le da a alguien que quiere ser médium es que trate de dejar su mente vacía. Esto sugiere que la mediumnidad que se realiza a través del plexo solar es una forma de retrogradación espiritual. La razón por la cual la mediumnidad es considerada una retrogradación es que los espíritus que controlan el reino animal producen imágenes en el plexo solar, lo que significa que el individuo que se comunica con ellos no piensa con su propio cerebro, sino que piensa con el cerebro del espíritu grupo. Esto se debe a que el animal no tiene una mente autoconsciente, por lo que se ve influenciado por las imágenes y pensamientos que se le imponen desde fuera. El animal está unido a los espíritus grupales a través de hilos magnéticos invisibles, que transmiten impresiones y pensamientos al sistema nervioso simpático. Debido a que el animal no tiene voluntad propia, no puede resistir a estos impulsos y los obedece automáticamente. En contraste, el ser humano se gobierna a sí mismo a través del sistema cerebroespinal, ya que ha desarrollado la individualidad y el sistema simpático ya no lo controla. Sin embargo, cuando una persona se convierte en médium, obstaculiza su propio desarrollo al permitir que los impulsos del plexo solar controlen su destino, en lugar de utilizar su cerebro para tomar decisiones y resolver problemas. Esta tendencia a depender de fuerzas externas en lugar de confiar en la propia capacidad para resolver problemas es una característica humana que ha existido desde siempre. La gente a menudo prefiere apoyarse en cosas externas en lugar de enfrentar desafíos y resolverlos por sí mismos. En lugar de confiar en su propio esfuerzo y capacidad, muchas personas buscan el apoyo de los mundos invisibles, pidiendo ayuda para realizar tareas que deberían llevar a cabo por sí mismos. Esto puede llevar a una falta de responsabilidad personal y a una dependencia excesiva de fuerzas externas. Miles de personas son cómplices de la responsabilidad del médium, ya que muchos de ellos siguen este camino debido a su propio egoísmo y deseos personales. Por ejemplo, algunos desean comunicarse con seres queridos fallecidos o obtener información reservada sobre la bolsa de valores. Aquellos que alientan y apoyan estas prácticas, aunque no las realicen ellos mismos, son personalmente responsables de los daños que pueden causar a otros debido a su egoísmo y falta de consideración. La diferencia entre la mediumnidad y la clarividencia se encuentra en la mitad de la columna vertebral, simbolizando la distinción entre lo negativo y lo positivo. Esta diferencia es comparable a la que existe entre la oscuridad de una habitación donde se realiza una sesión espiritista a medianoche y la ceremonia que se lleva a cabo en un templo a mediodía. En el cuerpo humano, cada órgano tiene un significado religioso. El corazón, con sus cámaras, es un templo en sí mismo, erigido sobre la montaña del diafragma. El bazo, con su forma de sombrilla, concentra los rayos solares y tiene a su cargo el cuerpo etérico. El cuerpo etérico se encuentra enrollado dentro del bazo y se relaciona con el sistema circulatorio.
Esta descripción sugiere que el cuerpo humano es un microcosmos que refleja la estructura del universo y que cada órgano tiene una función específica en la conexión entre lo físico y lo espiritual. La diferencia entre la mediumnidad y la clarividencia se encuentra en la mitad de la columna vertebral, simbolizando la distinción entre lo negativo y lo positivo. Esta diferencia es comparable a la que existe entre la oscuridad de una habitación donde se realiza una sesión espiritista a medianoche y la ceremonia que se lleva a cabo en un templo a mediodía. En el cuerpo humano, cada órgano tiene un significado religioso. El corazón, con sus cámaras, es un templo en sí mismo, erigido sobre la montaña del diafragma. El bazo, con su forma de sombrilla, concentra los rayos solares y tiene a su cargo el cuerpo etérico. El cuerpo etérico se encuentra enrollado dentro del bazo y se relaciona con el sistema circulatorio. Esta descripción sugiere que el cuerpo humano es un microcosmos que refleja la estructura del universo y que cada órgano tiene una función específica en la conexión entre lo físico y lo espiritual. Los corpúsculos blancos de la sangre son solo uno de los muchos ejemplos de la complejidad y maravilla del cuerpo humano. De hecho, el cuerpo humano ha sido una fuente de inspiración para muchas invenciones mecánicas, como las bisagras, las perillas y los sistemas de plomería, que se han basado en la estructura y funcionamiento de los sistemas circulatorios y otros órganos del cuerpo. Cientos de máquinas e implementos han sido diseñados imitando los movimientos sutiles y complejos del cuerpo humano, lo que demuestra que el cuerpo humano es la máquina más maravillosa que se puede concebir. Por lo tanto, es fundamental que la mente humana estudie y comprenda la estrecha relación que existe entre el sistema generativo inferior y el cerebro, ya que esta relación es clave para entender el funcionamiento del cuerpo humano y su conexión con la mente y el espíritu. La conexión entre el cerebro y el sistema reproductivo es fundamental para entender por qué el cerebro es considerado un sistema generativo positivo. Esto se debe a la médula espinal, que los conecta y permite que, en un momento determinado, ciertas puertas se abran y el susumna se convierta en un túnel abierto, permitiendo que cada impulso sea llevado inmediatamente a ambos extremos del cuerpo. Esta conexión estrecha entre el cerebro y el sistema reproductivo es la razón por la cual el candidato hace voto de castidad, ya que se requiere una absoluta conservación de todas las energías vitales. Esto es especialmente importante para los discípulos avanzados, que deben mantener un equilibrio entre las energías del cuerpo y la mente. Es interesante destacar que la médula espinal juega un papel crucial en esta conexión, y que el susumna es un canal energético que conecta el cerebro con el sistema reproductivo. La apertura de las puertas y la activación del susumna permiten una comunicación directa entre el cerebro y el sistema reproductivo, lo que es fundamental para el crecimiento espiritual y la conservación de las energías vitales. Las amígdalas están directamente conectadas con el sistema generativo y forman parte del polo positivo del cuerpo, junto con el cerebro. La costumbre actual de vacunar y extirpar las amígdalas en niños pequeños puede tener consecuencias negativas a largo plazo, incluso llegando a causar una degeneración de la raza. La mayoría de las infecciones en las amígdalas se deben a la ingesta excesiva de dulces en la infancia. Por lo tanto, la solución no es extirpar las amígdalas, sino más bien reducir o eliminar el consumo de dulces en los niños. Esto puede ayudar a prevenir problemas de salud relacionados con las amígdalas y promover un desarrollo saludable en general. La mayoría de los padres juegan un papel importante en la enfermedad de sus hijos, ya sea debido a su falta de conocimiento o a su excesiva indulgencia. Al permitir que los niños actúen de manera inconsciente y sin control, los padres pueden estar contribuyendo a la destrucción de la salud y el bienestar de sus hijos antes de que puedan desarrollarse plenamente. Cuando los niños están enfermos en sus primeros años de vida, es común que el médico encuentre la causa del problema en los padres, más que en el niño mismo. En muchos casos, es el padre o la madre quien necesita tratamiento o cambio de comportamiento, más que el niño. Esto resalta la importancia de la responsabilidad parental y la necesidad de que los padres tomen conciencia de su papel en la salud y el bienestar de sus hijos. La salud de las amígdalas está estrechamente relacionada con la salud del estómago. Si el estómago se mantiene en condiciones adecuadas, las amígdalas también se mantendrán sanas. La naturaleza ha demostrado una economía perfecta en la construcción de todas sus estructuras, lo que sugiere que cada órgano y parte del cuerpo tiene un propósito específico. Las amígdalas y el apéndice, a menudo considerados órganos innecesarios, fueron creados con un propósito específico.
Sin embargo, en lugar de ser valorados y protegidos, estos órganos han sido objeto de abuso y explotación por parte de la medicina moderna, que los quita a la más ligera provocación, convirtiéndolos en una mina de oro para los médicos. Se nos explica que la posición vertical del cuerpo humano es la razón por la cual existe el apéndice. Debido a que el contenido de la región intestinal debe viajar cuesta arriba parte del tiempo, el apéndice juega un papel importante en este proceso. Esto contrasta con las criaturas que se mueven en posición horizontal, que no necesitan este órgano. Además, se destaca que cada órgano del cuerpo humano tiene no solo un propósito visible, sino también un propósito invisible y espiritual. Esto sugiere que cada parte del cuerpo tiene una función más allá de su uso físico, y que preservar intactos nuestros órganos y partes anatómicas originales es importante para mantener nuestra salud y bienestar integral. La ciencia tiene una gran deuda con el cuerpo humano, ya que muchos de los sistemas y conceptos que utilizamos hoy en día se basan en la observación y el estudio del cuerpo humano. Por ejemplo, el sistema decimal se originó a partir de la costumbre de contar con los dedos de la mano, lo que llevó a que el número 10 se convirtiera en la unidad de enumeración. Además, incluso las unidades de medida que utilizamos, como el codo, se basan en la anatomía humana. El antiguo codo era la distancia entre el codo y el extremo del segundo dedo, lo que equivale aproximadamente a 18 pulgadas. Al estudiar la historia y el desarrollo de la humanidad, nos damos cuenta de que casi todo lo que nos rodea es una adaptación del cuerpo humano. Es como si el cuerpo humano fuera el modelo, la plantilla que se ha utilizado para crear y desarrollar muchas de las cosas que utilizamos en nuestra vida diaria. Esto sugiere que hay una profunda conexión entre el cuerpo humano y el mundo que nos rodea. El hombre está en un proceso de conquista gradual del control sobre su cuerpo y sus funciones. Aunque la ciencia establece que ciertos órganos funcionan de manera mecánica o automática, el ocultismo considera que no hay nada mecánico en las funciones del cuerpo humano. Un ejemplo ilustrativo es el de una máquina perfectamente ajustada que se detiene cuando se introduce un objeto extraño en su mecanismo. En cambio, el cuerpo humano es capaz de reaccionar de manera inteligente y adaptativa cuando se introduce un objeto extraño en su interior. El cuerpo rodeará al objeto con una envoltura y tratará de absorberlo o eliminarlo a través de algún canal adecuado. Esto sugiere que el cuerpo humano tiene una inteligencia y una capacidad de adaptación que va más allá de la simple mecánica. El ocultismo considera que el cuerpo humano es un sistema complejo y dinámico que está en constante interacción con su entorno y que tiene la capacidad de autorregulación y autocuración. Si los medios que el cuerpo humano utiliza para eliminar un objeto extraño no tienen éxito, en muchos casos, el cuerpo se adaptará a la presencia del obstáculo y tratará de seguir funcionando de alguna manera. Esto demuestra que las partes orgánicas del cuerpo humano poseen una forma inherente de inteligencia. Esta inteligencia es inherente al cuerpo humano y no puede ser replicada por ninguna invención mecánica. Las máquinas no tienen la capacidad de adaptarse y reaccionar de la misma manera que el cuerpo humano. Esto sugiere que el cuerpo humano es más que una simple máquina, y que posee una forma de conciencia e inteligencia que va más allá de la comprensión mecánica. Según la tradición, el gran médico suizo Celso, después de pasar muchos años en el lejano Oriente, regresó a Suiza para enseñar medicina y compartió con el mundo europeo su concepto de los espíritus de la naturaleza. Celso enseñó que las funciones de la naturaleza estaban bajo el control de pequeñas criaturas invisibles, que no podían ser percibidas por los sentidos normales. Esto sugiere que Celso creía en la existencia de seres espirituales o entidades que trabajaban detrás de las escenas para mantener el equilibrio y el orden en la naturaleza. Esta idea se relaciona con la concepción antigua de la naturaleza como un sistema vivo y consciente, y no solo como una colección de objetos inertes. Según la enseñanza de Celso, estos seres espirituales, llamados elementales, trabajan a través de los diferentes reinos de la vida, incluyendo los minerales, plantas, animales y partes del cuerpo humano. Estos elementales mantienen a todos estos reinos desenvolviéndose de manera inteligente y armónica, bajo el control de la gran jerarquía celestial. En particular, estos elementales son las inteligencias invisibles que gobiernan el cuerpo humano y sus funciones. Esto sugiere que el cuerpo humano no es solo una máquina biológica, sino que está animado por una serie de inteligencias espirituales que trabajan juntas para mantener su salud y bienestar.
La idea de que el cuerpo humano está gobernado por inteligencias espirituales es una concepción antigua y mística que se encuentra en muchas tradiciones espirituales y filosóficas. A medida que la conciencia del hombre evoluciona, está adquiriendo un control más completo sobre las funciones de sus diversos órganos. Existen dos clases de músculos, voluntarios e involuntarios. La diferencia entre ellos radica en que los músculos voluntarios, controlados por la mente consciente del individuo, tienen fibras que corren en dos sentidos y se cruzan entre sí, mientras que los músculos involuntarios no tienen fibras cruzadas. El corazón ha sido considerado tradicionalmente como un músculo involuntario, pero ahora se ha descubierto que está comenzando a mostrar fibras cruzadas. Esto sugiere que el hombre está en el umbral de una nueva era en la que podrá regular inteligentemente los latidos de su propio corazón, lo que implica un nivel de control y conciencia sobre su propio cuerpo que antes no era posible. Esto abre perspectivas interesantes sobre el potencial del ser humano para dominar su propia fisiología y alcanzar niveles más altos de bienestar y realización. Lo mismo se aplica a todos los otros órganos del cuerpo humano, que están sujetos a cambios periódicos en la constitución del ser humano. Los santos orientales, mediante su disciplina y prácticas espirituales, han logrado un control extraordinario sobre sus cuerpos. De hecho, se dice que pueden vivir sin que su corazón lata, y que pueden pararlo y hacerlo latir a su voluntad. Además, pueden realizar una técnica en la que echan la lengua hacia atrás y tapando así el pasaje del aire a los pulmones, lo que les permite controlar su respiración y su circulación sanguínea de manera excepcional. Esto sugiere que el cuerpo humano es capaz de realizar cosas que parecen imposibles para la mayoría de las personas, y que la práctica de la disciplina espiritual y la meditación pueden llevar a un nivel de control y conciencia sobre el cuerpo que es difícil de imaginar. Los chelas orientales y los santos pueden permanecer inmóviles por meses, incluso años, mientras reciben iniciaciones espirituales fuera del cuerpo físico. Hay casos documentados de santos que han sido enterrados vivos y, semanas después, al ser desenterrados, se encontró que su cuerpo estaba seco como un cuero. Sin embargo, después de echarle agua encima, el cuerpo comenzó a revivir y, después de un cierto lapso, el hombre se levantó y empezó a caminar. Esto es un ejemplo extremo del control que la mente es capaz de ejercer sobre las funciones del cuerpo. Este nivel de control es posible gracias a la capacidad de la mente para dominar las funciones automáticas del cuerpo, como la respiración y la circulación sanguínea. Esto requiere una gran cantidad de disciplina, práctica y dedicación, pero los resultados pueden ser verdaderamente sorprendentes. Según el ocultismo, el cuerpo humano es un universo en miniatura, con sus propios mundos, planos, dioses y diosas. Las células que componen el cuerpo humano son como los habitantes de este universo, y están agrupadas en diferentes reinos, naciones y razas. Hay células especializadas, como las células óseas y las células nerviosas, que trabajan juntas para formar un todo compuesto por muchas partes. Sin embargo, detrás de toda esta complejidad, hay un gobernador supremo y Dios de este universo, la conciencia del hombre. La conciencia es la fuerza que guía y dirige el funcionamiento del cuerpo humano, y es la que da sentido y propósito a la existencia de este universo en miniatura. Esta idea sugiere que el cuerpo humano es mucho más que una simple máquina biológica, y que tiene una dimensión espiritual y consciente que es fundamental para su funcionamiento y su existencia. Yo soy esta conciencia sugiere que la conciencia individual es la que sostiene y lleva consigo su propio universo, con todos sus sistemas solares y mundos, cada vez que se mueve y actúa. Aunque estos mundos y sistemas son infinitesimales y no pueden ser comprendidos por la mente humana, son igualmente reales y significativos. De manera similar, se sugiere que los seres humanos somos células individuales en el cuerpo de una creación infinita, que se mueve a sí misma a través de la infinitud a una velocidad desconocida. Esta idea sugiere que somos parte de un todo mayor, un organismo cósmico que abarca todo el universo. La imagen de los soles, lunas y estrellas como huesos del gran esqueleto compuesto de todas las sustancias del universo, sugiere que todo el universo es un sistema interconectado y holístico, en el que cada parte es esencial para el funcionamiento del todo. Esta visión cósmica nos invita a considerar nuestro lugar en el universo y nuestra conexión con todo lo que existe.
Nuestras vidas individuales son solo una pequeña parte de la infinita vida que circula y palpita a través del universo. Esta vida cósmica es tan vasta y compleja que está más allá de la comprensión de nuestro pequeño yo individual. En realidad, tanto la infinita grandeza del universo como la infinita pequeñez de las partículas subatómicas son igualmente incomprensibles para nosotros. Vivimos en un mundo intermedio, rodeados de misterios y maravillas que están más allá de nuestra capacidad de comprensión. A medida que nuestro desarrollo y conciencia se amplían, comenzamos a darnos cuenta de la vastedad y complejidad del universo y de nuestra conexión con él. Sin embargo, también nos damos cuenta de que hay límites a nuestra comprensión y que hay misterios que pueden estar más allá de nuestra capacidad de entender. En nuestra tercera parte exploraremos cómo el simbolismo anatómico puede ofrecer una clave para entender mejor nuestro cuerpo y nuestra experiencia humana. En este artículo, exploraremos cómo este conocimiento puede transformar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. No te pierdas la tercera parte de esta serie, donde profundizaremos en el simbolismo anatómico y su impacto en nuestra vida. Sigue nuestros pasos en Videoteca y únete a la conversación. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Estamos ansiosos por responderlos y compartir más secretos y revelaciones contigo.